Hoy voy de visita a Maruya Hachomiso, una empresa de elaboración de hachomiso que se estableció en el año 1337. Se llama Hacho porque se encontraba a 8 cho, o sea, a 870 metros al oeste del castillo de Okazaki, lugar de nacimiento del shogun Tokugawa Ieyasu. En la visita me cuenta que la fábrica está situada en la calle más larga de Japón. Va desde Osaka hasta Tokio. Y enfrente tienen la única otra fábrica de hachomiso y cooperan entre ellos. Para preparar el hachomiso, lo primero que hacen es poner a remojo la soja, que luego la van a cocinar al vapor, al igual que lo hacían en la otra fábrica de Tamari. Así que la meten en unos tanques gigantes y la someten a mucho vapor, pero a presión. Una vez que la soja ya está cocinada, lo que se hace, o el siguiente paso que se hace, es picarla y ponerla en bolitas un poquito más grandes de lo que sería el grano de soja, que allí ya pasaría al proceso en el que se empieza a inocular el koji y se hace esa parte del hachomiso que es el crecimiento del hongo Aspergillus oryzae. Una vez que ya está lo suficientemente grande, se mezcla con la sal y con la cantidad de agua adecuada para ser picado e ir introduciéndolo en cada uno de los barriles que luego vas a ver un poquito más adelante, que son auténticamente enormes. Una vez que ya lo tenemos dentro del barril, es muy importante que quede bien prensado, y son tantas grandes cantidades que se hace directamente con los pies, aplastándolo hasta que quede completamente compacto. Esto supone mucho trabajo porque son muchos kilos de soja y además con mucha cantidad de agua y mucha humedad, así que poco a poco se va pisando hasta conseguir que salga completamente todo el aire que se haya podido quedar en la parte interna, que esto podría provocar que se pondría malo. Una de las partes más importantes es la creación de la pirámide que se pone sobre los barriles de hachomiso, que son 3 toneladas de piedra que se van encajando perfectamente hasta conseguir esta pirámide. Pero no te creas que se pone de cualquier manera, sino que esta pirámide tiene una forma de embudo hacia adentro para que el hachomiso, a través del proceso de fermentación, vaya generando un movimiento continuo y no se quede completamente compacto. Es una técnica que, según él, es una de las cosas más complicadas de aprender y más importantes en el proceso de fermentación del hachomiso. Así que la persona que hace eso en la fábrica es una de las personas más importantes en el proceso de fermentación. Una vez que ya han pasado 2 años, se procede a sacar el hachomiso de los barriles, que se hace de forma manual, y ya tendríamos nuestro producto listo y fermentado con un sabor alucinante. Mi primera pregunta es cómo ha conseguido que una fábrica haya durado 800 años y siga funcionando. Y me cuenta que lo importante para él es intentar no hacer un negocio superior a tu capacidad. O sea, intentar no producir más de lo que puedes hacer y sobre todo seleccionar buenos clientes. Y otra cosa que para él es muy importante es tener buenos compañeros de trabajo, buenos trabajadores y buenos empleados, y sobre todo saber que a esos empleados hay que cuidarles mucho. En esta fábrica nadie se va más tarde de las 5 de la tarde, pase lo que pase. Es importante descansar y cuidar bien a todos los trabajadores. Una pregunta que le he hecho que para mí es muy importante es cómo él ha conseguido ser un máster o un maestro en la fermentación del hachomiso. Él me cuenta que para él lo más importante es mantener la producción de sus antepasados, de las personas que le precedieron en este negocio. Y él simplemente trata de seguir manteniendo esa tradición. En este momento él ya no está en la parte de producción, pero cuando era joven le encantaba estar en la parte de la fabricación y se especializó en agricultura, en química y en otros aspectos que le han ayudado a entender más el proceso de fermentación. Así que simplemente no es que sea un maestro, es que está manteniendo la maestría de todas las generaciones que le han antecedido a él. Me encantaría saber por qué para él es tan importante seguir el método tradicional, por qué no
innova o hace otras cosas diferentes. Él siente que es su obligación, tiene el deber de mantener esa tradición. Es muy valioso estar involucrado en una empresa que se hace hachomiso desde hace 700 años. Así que para él lo importante en la empresa es mantener la tradición, siente la obligación de mantenerla. El proceso de fermentación del hachomiso dura 2 años y a veces nos parece que esto se puede hacer en cualquier momento, pero me gustaría saber, según su experiencia, cuál es el mejor momento del año para preparar hachomiso. Según su experiencia, la mejor temporada es en invierno. Y luego sigue adelante, pasa un verano, otro invierno, otro verano, otro invierno, y allí tendrá los 2 años para poder cosecharlo. Él cree también que no debe ser nunca superior a 3 años. Además me cuenta que para él es importante que sea en invierno, porque cuando la temperatura sube gradualmente en primavera y en verano, y en el periodo de primavera el ácido láctico natural está saliendo del colli, a través del proceso natural de fermentación. Y entonces eso ayuda a matar las bacterias malas y ajusta el nivel de pH de forma natural. Con lo cual es importante que haya estado elaborado en invierno para que cuando llegue esas altas temperaturas pues pueda por sí mismo actuar contra esas bacterias malas. Normalmente en las fermentaciones tradicionales japonesas el proceso de fermentación se comienza en octubre y así sigue el invierno y llegaría el verano con un proceso de fermentación muy avanzado. Es una especie de ciclo anual natural. Otra razón natural de por qué se hace en invierno es porque históricamente los agricultores están más ocupados en primavera y en otoño. En otoño es la temporada de la cosecha y la temporada de alimentación y los agricultores básicamente no tienen nada que hacer en invierno porque su trabajo se para. Así que es un buen momento para elaborar miso de forma tradicional en casa. Antiguamente los vecinos iban a la fábrica a ayudar a hacer miso. En esa época la mayoría de la gente venía a la fábrica, desayunaba, almorzaba, cenaba y luego volvía a casa. Entonces la gente, los agricultores, guardaban el arroz para comer en casa y podían llevarse hachomiso que habían elaborado en la fábrica de forma conjunta. Algo que siempre me ha sorprendido es que cocinen la soja al vapor. Esto puede durar mucho rato si lo hacemos en casa, con lo cual le pregunto las diferencias que hay entre cocerla al vapor o cocinarla de otra manera. Él me dice que claro, que al ser solo un miso que está elaborado de soja y no tener ningún cereal como arroz o otros cereales, es muy importante la forma de cocinado de lo que es el grano de soja. ¿Por qué? Porque el grano de arroz tiene mucho más almidón y esto va a hacer que fermente mucho más rápido por tener ese hidrato de carbono que es un alimento directo para las bacterias. En el caso de la soja no tiene tanta cantidad de almidón, entonces para él es muy importante que el proceso de cocción sea una cocción igualitaria, que sea más suave, que sea más poco a poco, que no esté directamente con el fuego. Y así muchos de los elaboradores que fermentan Aspergillus erizae o colli en soja siempre lo cocinan al vapor. Si hicieras otro tipo de miso como miso de arroz o miso de cebada, lo podrías hacer directamente hirviéndolo. Una de las cosas que me sorprende es las bolas tan grandes que hacen de soja para inocularlas con colli, así que le pregunto por qué se hace esto. Él dice que puedes inocular el colli, el Aspergillus erizae, directamente en el grano de soja y que eso puede ser un proceso mucho más rápido. Ellos hacen esas bolas de colli porque cree que si la soja es pequeña no acumula los suficientes enzimas para luego que el proceso de fermentación tan largo funcione correctamente. Sería un proceso de fermentación que faltarían enzimas, con lo cual es importante que las bolas de miso sean grandes. No solo por el exterior, sino porque van a ir penetrando en la parte de dentro lo que son las hifas de ese hongo y poco a poco se va a generar como una especie de red. Ese trabajo que hace el colli en el proceso de fermentación cuando se inocula con Aspergillus erizae hace que las enzimas sean más fuertes y en consecuencia puede hacer que el periodo de fermentación sea más largo. Por eso el hachomiso puede llegar a dejarse hasta 2 años. Me ha encantado ver que también pisan
el miso para poder colocarlo todo dentro del bidón, que es lo mismo que se hacía aquí antiguamente con la fermentación del vino. Así que le pregunto si es por algo en especial o se hace de forma tradicional. El hachomiso tiene una menor humedad que el resto de misos, así que es importante que pueda aplastarse correctamente. Muchas veces esto es difícil si no se hace añadiendo mucho peso, que en este caso una de las mejores maneras simplemente es pisándola. De esta manera, el nivel de humedad del agua se queda lo más bajo posible en el interior y todo el aire debe de salir. Así que poco a poco se va aplastando para que ese aire salga y la humedad se mantenga de forma correcta. Así que además de pisarlo con los pies, también es importante el proceso en el que se hacen las pirámides y se coloca todo el peso por encima. Si en el proceso de fermentación entrase aire dentro de lo que sería la barrica, el miso podría no fermentar de forma correcta, con lo cual se añaden 3 toneladas de piedras en la parte de arriba. Así que la forma de pisar y de colocar las piedras es una de las cosas más importantes, porque puede ser que algún miso se te pueda llegar a estropear y son muchos kilos y mucho tiempo para que esto pueda suceder. Me da mucha curiosidad el tipo de piedras que utilizan, si son algo especial o son cualquier piedra que hayan encontrado en el río o en otro lugar. Él me cuenta que desde que llegó a la fábrica nunca ha comprado ninguna piedra, siempre han sido las mismas piedras. Todas las piedras son redondas y además, como llevan tantos años utilizándose las mismas piedras, es importante saber que dentro de ellas también hay sal. Así que puede ser que las llevemos utilizando entre 100, 200 o 300 años las mismas piedras. Es importante que nuestras piedras sean redondeadas. Si fueran más aplanadas, no se podrían construir esta especie de pirámides que colocamos en la parte de arriba. Así que la forma de la piedra también es importante. Otra cosa que me ha sorprendido es que tengan que poner 3 toneladas de piedra. Él me explica que esto es para mantener el equilibrio. Esto mantiene el porcentaje de humedad dentro del miso. Además, tienen en cuenta que si ocurriera un terremoto o algún movimiento, que si la piedra no tiene esta forma, esto podría desencadenar en una caída de todas las piedras. Con lo cual, en caso de terremoto, están colocadas de tal manera que no se van a mover. Él ha vivido ya varios y nunca se ha caído ninguna. La colocación de las piedras es uno de los aspectos más tradicionales de la fermentación del hachomiso. No me puedo ir de aquí sin que me cuente cuál es su receta favorita con hachomiso. Él nos cuenta que no utiliza ningún tipo de medicación, que con sus 74 años se siente mejor que nunca. Por ejemplo, su esposa come miso todos los días, así que él piensa que su corazón, la piel de su esposa es buena porque consume este miso. Y además, si consumes alimentos que son ecológicos y que son de agricultura orgánica, vas a mantener un mundo más feliz y esto va a ser bueno para ti también. Para mí, la receta que más me gusta es la sopa de miso, que la tomo todas las mañanas y por supuesto mi esposa es la que la hace, que le queda genial. Algo muy importante para mí es el sabor auténtico. Con esto quiero decir que tú puedes en una empresa a través de químicos conseguir siempre el mismo sabor, pero yo prefiero que el sabor sea el que tiene que venir de la fermentación. Esto verdaderamente creo que trae grandes beneficios para la vida cotidiana y también para la vida de tu familia.